tardes a todos. Gracias por estar aquí. Sé que vamos con retraso y que alguno andará comiendo todavía, pero bueno, gracias por doble motivo entonces, por estar aquí más o menos puntualmente. Mi nombre es Manuel Marlasca, soy periodista y es un verdadero privilegio estar al frente de esta mesa, moderar a las tres personas que me acompañan, de las que haré ahora un pequeñísimo semblante, porque lo importante creo que es escucharles a ellos. Yo simplemente voy a apuntar que para mí la trata de seres humanos y todo lo que tiene que ver con la prostitución y con la trata con fines de explotación sexual es uno de los delitos más silentes, más silenciosos y más graves que se siguen cometiendo a diario en España. España, sabéis todos que es uno de los principales consumidores de prostitución, y creo que foros como este nos van a servir para entender y sobre todo para poner coto a un delito gravísimo y que sin embargo tiene una sorprendente aceptación. Está a mi izquierda Miguel Lázaro, licenciado en Historia, voy a poner las gafas, que si no, no veo, licenciado en Historia y máster en Relaciones Internacionales, trabajó para distintas ONGs entre los años 2004 y 2011 en la antigua Yugoslavia y a su vuelta de allí siguió trabajando en cooperación internacional. Autor de un manual de uso no sexista del lenguaje en ese ámbito, en la cooperación al desarrollo, y es especialista en feminismo, en masculinidad y en sexualidad. Es un miembro activo de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Beatriz Ranea es socióloga, es investigadora, formadora en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en el programa Prevención de la Violencia Sexual y la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas, un programa financiado por el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¿Sí? Vale. Ha trabajado desde hace 4 años en distintos proyectos de investigación relacionados con la prostitución, sobre todo desde el punto de vista de la víctima y del demandante. Y a mi derecha está Ana Magarzo, que es abogada desde el año 2005. ¿Vale? Ha trabajado en el Servicio de Orientación Jurídica para Extranjeros del Colegio de Abogados y ha sido especialista en extranjería para distintas organizaciones. En el año 2011 comenzó a trabajar en un proyecto llamado Unidad Móvil de Atención Jurídica y Social a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Abogada actualmente del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, imparte sesiones habitualmente de formación y sensibilización en el Colegio de Abogados para algo tan importante como la detección de la trata en las víctimas. El formato que he decidido, consensuado con la Fundación, es, ellos van a hacer una pequeña introducción, cada uno de sus líneas generales, y luego yo sacaré varios temas para que se posicionen sobre ellos y, por supuesto, tendréis un turno para preguntar o para plantear cuestiones. ¿De acuerdo? Así que, sin más, Miguel, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. ¿Se escucha? Sí. Bueno, es un placer estar aquí. Estoy muy agradecido a la Fundación del Consejo General de la Abogacía por la invitación y bueno, por haber tenido la audacia, vamos a decir así, de traer a esta mesa la cuestión de la construcción de la masculinidad, que es un tema pues bueno, de muy candente actualidad, como es lo que estamos hablando, de lo que trata este congreso, ¿no? Que es una de las consecuencias de cómo se construye la masculinidad. Pero, sin embargo, es algo que socialmente todavía no se trata con seriedad ni desde las autoridades públicas y apenas desde las instituciones privadas. Vivimos en una sociedad en la que el acceso al sexo es mucho más fácil de lo que ha sido nunca. Empiezo hablando de sexo porque el sexo, como luego supongo que comentarán aquí las compañeras, especialmente Beatriz, el sexo es una de las razones que suelen alegar los hombres que consumen prostitución como el motivo fundamental para acudir a prostíbulos. En esta sociedad en la que las mujeres se han liberado de lo que eran una concepción muy moralista del sexo, ¿no? En el que ya no tiene ninguna validez el refrán ese clásico de que las mujeres dan sexo para recibir amor y viceversa. Eso cada vez tiene menos validez. Las mujeres han accedido a disfrutar del sexo por el sexo y existen un montón de plataformas de Internet, un montón de medios de comunicación para tener relaciones sexuales de una forma casual y sin ningún tipo de compromiso. Sin embargo, esa facilidad en el acceso al sexo no ha conducido a una disminución de hombres consumiendo prostitución. Al contrario, hay estudios que dicen cómo cada vez ha aumentado paulatinamente en los últimos años los hombres jóvenes, menores de 30 o en la treintena, que consumen prostitución.
La razón principal de esto es un argumento feminista, que no, por supuesto no es propio, y es que los hombres cuando consumen prostitución consumen algo muy diferente al sexo. Consumen en la que los hombres nos hemos educado, en la que impregna la sociedad, impregna los medios de comunicación, impregna la cultura popular. Los hombres vivimos nuestra masculinidad y se nos educa en ella de una forma que está muy desfasada a la construcción de la feminidad. Los hombres vivimos en una tensión entre lo que realmente creemos, aquello a lo que creemos que tenemos derecho y la realidad de unas mujeres que son muy demandantes y muy exigentes por la igualdad. Fruto de esa tensión, una de las expresiones radicales o más extremas de esa tensión es la violencia de género, la otra es la prostitución, que es también, por supuesto, una expresión de violencia de género. Los hombres, cuando consumen prostitución en esta línea, lo que hacen es conseguir o comprar plusvalía de género. Este es un concepto que en España ha introducido Beatriz Gimeno, pero que hay otra autora que también llama una ilusión de dominio. ¿Por qué se produce esto? Voy a hacer un pequeño ejercicio de reflexión sobre la cultura popular, y es el que nos fijemos nosotros en los ídolos masculinos en los que hemos crecido, pues la gente de mi generación, de generaciones anteriores o de las generaciones posteriores. Si pensamos, por ejemplo, en el icono popular de Batman o de Superman, el Batman de los años 50 o de los años 60 o el Superman, tiene una representación icónica que es naif si lo comparamos con la representación que tiene el Batman o el Superman actuales. Son unos individuos muchísimo más agresivos, muchísimo más fuertes, muchísimo más violentos en sus actitudes, independientemente de que luego los valores que quieran transmitir las películas. Y lo mismo pasa con los intérpretes del cine. O sea, pues Vin Diesel o Schwarzenegger dejan a John Wayne como un auténtico flojeras, ¿no? Mientras que John Wayne era el auténtico representante de una masculinidad tradicional, realmente los hombres que son modelos para nuestras generaciones son mucho más masculinos según un concepto de masculinidad tradicional o hegemónica de lo que lo eran en generaciones anteriores. Por tanto, esa construcción de la masculinidad sigue inalterada pese a los cambios sociales y sobre todo pese a los avances del feminismo. En el feminismo hay una disidencia, perdón, hago un paréntesis, con todo esto es una cosa fundamental que sabrán la mayoría de las mujeres aquí, pero no estoy seguro de si lo saben los hombres, es que los hombres también tenemos género. O sea, género no es sinónimo de mujer. Género es la construcción la construcción que tiene un individuo como persona en función de sus genitales. Algunos hemos nacido con pene y como hemos nacido con pene, se nos dice que tenemos que esos modelos a imitar pues son un Cristiano Ronaldo, un Schwarzenegger o cualquier ídolo de masas o un Justin Bieber, me da igual. En la construcción de la imagen de la mujer hay esa misma uniformidad. Los medios de comunicación, ya sabemos, ahí también imponen un tipo de mujer, ¿no? Pues sobre todo, bueno, muy preocupada por lo físico, todo según ese esquema del patriarcado clásico, pero sin embargo entre las mujeres se da una disidencia que no se da entre los hombres. Y esa disidencia feminista afortunadamente ha saltado a los medios de comunicación. Todos conocemos casos de modelos femeninas o de actrices que denuncian el retoque fotográfico de sus imágenes en la publicidad o en reportajes en revistas. Conocemos a actrices que rechazan papeles en películas o en series porque no están de acuerdo con la imagen que transmiten del papel de la mujer. Eso no se da entre los hombres. A los hombres también se les retocan las imágenes cuando salen en los anuncios o en
los reportajes. Yo todavía no he escuchado a ningún hombre quejarse de que se le ha retocado su imagen para ponerle más músculo o más pelo. Igual que tampoco hay ningún actor de acción que se pronuncie en contra de esos roles, ¿no?, masculinos que inundan toda la cultura popular. Y, por supuesto, otro ejemplo clarísimo es que en la Liga Profesional de Fútbol Española no hay ni un solo homosexual. El fútbol es también un ejemplo de socialización masculina, uno de los más potentes que hay, y todavía no ha habido ni un solo futbolista que se atreva a ser disidente de su papel de género icónico para el resto de la sociedad. Entre las mujeres eso ocurre, y eso genera que las mujeres sean más resistentes, no que sean más resistentes, pero al menos sí que se les dan muchas más herramientas para esa disidencia de género, para decir, pues bueno, me dejo las axilas sin depilar, o no me depilo las piernas, o paso de agobiarme con el estereotipo físico al que parece que se obliga al resto de las mujeres, ¿no? Entonces, existe una demanda por parte de las mujeres de igualdad y de trato igualitario para el que los hombres sencillamente no nos hemos preparado. No hay modelos masculinos que acepten esas relaciones igualitarias, y la masculinidad no está construida en favor de otro trato diferente a las mujeres. Se habla ahora mucho pues parece que es un término de moda, esto de las nuevas masculinidades, que en los medios de comunicación y en la cultura popular transmiten básicamente como una pequeña apropiación del espacio del hogar, del espacio doméstico por parte del hombre. Se le exige al hombre, también de nuevo gracias a la lucha feminista, que se le exige al hombre que sea también capaz de manejarse en el hogar, que asuma responsabilidades en la paternidad, en los cuidados, pero sin embargo no se ha revisado toda la otra construcción masculina, toda la construcción masculina que incide en el triunfo, el éxito, la competición, pues bueno, ese machismo, ¿no?, así de una forma más o menos sutil, y sobre todo no hay una disidencia masculina que incida en la revisión de los privilegios masculinos, que es una cuestión también que realmente es muy difícil de ver. Yo intento ser muy sensible a la realidad en la que vivo, en la que yo soy un hombre y tengo privilegios sobre cualquier mujer en la sala, y hay muchos de ellos que son muy sutiles y son realmente muy difíciles de percibir. Bueno, y ya por ir concluyendo, el recurso de los hombres a la prostitución y también a la violencia de género vendría, por tanto, según este planteamiento, que a mí me parece de lo más razonable y de lo más necesario hacer, sería esa expresión de la tensión que viven los hombres ante una forma de vivir la masculinidad, que es la que hemos aprendido desde pequeñitos y a la que constantemente nuestra sociedad, nuestros pares nos están invitando a ejercer, y la incapacidad realmente de ejercerla porque las mujeres en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, demandan y exigen un trato igualitario. Hay hombres que esa tensión la expresan de forma violenta, con una violencia pues física o no física, incluso de forma extrema, con el asesinato de sus parejas o de sus familiares femeninos, de sus familiares mujeres. Y hay otros hombres que buscan en la prostitución esa sensación de realización de esa masculinidad tradicional o hegemónica, gracias al consumo de un sexo a cambio de dinero, y lo que implica de sensación de dominio sobre las mujeres. Y esta es la idea que quería traer aquí para la reflexión. Gracias, Miguel. Sin demanda, obviamente, no sabríamos qué sería de la prostitución, y de los demandantes nos va a hablar Beatriz. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación de la Abogacía por darme la oportunidad de compartir este tiempo y este espacio con vosotras y con vosotros, y por este congreso tan necesario, y bueno, gracias por asistir. Y yo creo que en este panel lo que nos proponíamos era un poco dar un giro o ampliar el debate, ir un poquito más allá. Yo, como Miguel, tampoco vengo del ámbito de la abogacía y por eso creo que es tan interesante estar aquí, porque la trata es fundamental abordarla desde el ámbito del derecho y a la vez complementarla con el análisis social, el análisis sociológico. Y para ello voy a empezar con la pregunta en torno a la cual va a girar mi intervención, que espero ser breve, aunque quiero contar muchas cosas, pero espero ceñirme al tiempo, que nos planteemos si es posible la prostitución, sea trata o no, voy a hablar de la prostitución, si es compatible con la igualdad formal, la igualdad social, la igualdad real entre mujeres y hombres. Y siguiendo un poco con lo que ha dicho Miguel, lo que os voy a proponer para dar respuesta a esta pregunta, aunque supongo que estaréis cansadas y cansados, y más en esta hora traicionera que hemos tenido que comer corriendo, pues que sigamos teniendo activos los mecanismos del pensamiento crítico para ir un poco más allá en el debate. Porque cuando hablamos de un problema de tal magnitud como es la trata de mujeres con fines de explotación sexual en prostitución, es fundamental referirse a las mujeres y a las niñas, sobre todo desde la protección, los recursos, el resarcimiento de derechos. Todo esto, todos los esfuerzos tienen que ir destinados a la protección de la víctima y a la recuperación. Pero más allá, en el debate, también tendemos a centrarlo en la víctima o en la mujer, si voy más allá, si hablo de la prostitución. Tendemos a tomar, sobre todo en el imaginario colectivo, una parte por el todo, y el fenómeno de la prostitución se identifica únicamente con las mujeres. Y lo que creo que nos proponemos en esta mesa es eso, ir un poco más allá y apuntar a los otros actores que intervienen en el fenómeno de la prostitución. Y me voy a referir fundamentalmente a los demandantes y Ana luego se referirá a los proxenetas. Porque sí, son mujeres quienes están en situación de prostitución de forma mayoritaria, pero se encuentran ahí porque vivimos en una sociedad desigual, con unos determinados valores en torno a la construcción de la masculinidad, en torno a la naturalización de la sexualidad masculina y a la deshumanización de las mujeres convertidas en objeto, que pueden ser convertidas en objeto, en mercancía, en el mercado de la prostitución. Entonces voy a pedir que repensemos eso, analizando un poco qué papel tiene la demanda, que pasemos... la demanda y también el proxenetismo han sido actores muy invisibilizados, ¿no? Si hablamos de la demanda, perdón, es algo muy evidente, como decías tú, voy a decir una cosa muy evidente, ¿no? Si no pagan por prostitución, no existiría la trata. Es tan evidente, ¿no? Es una concatenación de hechos. Si no hay demandantes, si no hay nadie que pague, pues no va a haber necesidad de tratar con mujeres para el mercado de la prostitución. Es muy obvio, pero se tiende a olvidar en el debate porque está como muy asociado, muy naturalizado a la sexualidad masculina, ¿no? Los hombres se cae en el mito de que los hombres han pagado siempre por prostitución, que la prostitución ha existido siempre y por tanto seguirá existiendo. Eso es un mito erróneo, ¿no? No podemos afirmar que haya existido siempre y mucho menos podemos afirmar que vaya a seguir existiendo. La prostitución es una institución social y como toda institución social se puede cambiar siempre que haya voluntad de cambio, que vaya acompañada de una legislación, de unas políticas públicas y de una formación y sensibilización, tanto en las distintas escalas del Estado como de la sociedad en su conjunto. Y bueno, puede parecer muy ambicioso, ¿no? Pensar que se puede atajar el problema de la prostitución o se puede minimizar, pero hay otros países que ya lo están haciendo. Me refiero a los países nórdicos y Francia probablemente aprobó una legislación parecida en enero o febrero, ¿no? Y como decía, si no hay demanda no hay prostitución y por tanto no hay trata. Eso es algo obvio, pero que no se suele hablar de la demanda. Y bueno, ¿por qué? Pues porque si no se paga, se acaba el negocio, ¿no? Ese dinero es el que hace que exista la trata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos con los demandantes de prostitución? Pues que muchas veces en los discursos de ellos mismos se evita toda responsabilidad hacia el delito de la trata. ¿Por qué? Pues porque eso les convertiría en cómplices de un delito. Yo me niego a pensar que puedan ser colaboradores de las autoridades, yo creo que son cómplices del delito de trata.
Y bueno, al menos con los demandantes con los que yo he tratado, siempre afirman haber estado con mujeres que ejercían la prostitución de forma autónoma o voluntaria. Y en este punto yo creo que debemos plantearnos, ¿no?, cómo son ellos capaces de averiguar que ellas ejercen la prostitución de forma voluntaria o autónoma si las organizaciones, las entidades que trabajan día a día con las mujeres, como se ha visto, pues tardan muchísimo tiempo en conseguir ese vínculo de confianza que hace que las mujeres verbalicen esa situación de explotación si es que llegan a hacerla explícita, porque bueno, tienen que evaluar esos riesgos y muchas veces no llegan a verbalizar esa situación de explotación. Entonces, es por ello que para mí, en el análisis y en la búsqueda de soluciones, la trata no puede ir separada de la prostitución, porque la trata existe para proporcionar mujeres a un mercado cada vez pues, que necesita renovar permanentemente la oferta con mujeres cada vez más jóvenes, porque eso es lo que estamos viendo, una oferta pues, también exótica, ¿no?, a un bajo precio, con la finalidad de abaratar y de conseguir que cada vez pues, mayor número de demandantes pueda acceder a los cuerpos de las mujeres. Y si bien no voy a entrar en el debate si pues, no toda la prostitución es forzosa, no voy a entrar en el debate del consentimiento, porque creo que es volver a derivar el foco de los auténticos responsables, porque como decía Miguel, el problema de la prostitución reside en esa construcción de la masculinidad y en esa naturalización de la sexualidad masculina y la deshumanización de las mujeres. Y bueno, pasando ya un poco más a centrarme en los demandantes, cuando hablamos de ellos pues surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué opinan de la trata? ¿Qué les motiva? ¿Qué opinan de las mujeres en general? ¿Tienen pareja? ¿No tienen pareja? Suele ser una pregunta muy recurrente. Y lo que yo quería decir es que no podemos hablar por todos los demandantes, ni no podemos dar voz a todos ellos, ni tampoco se pueden responder a todas las preguntas que nos surjan, pero hay cosas que sí que tenemos claras. Si nos preguntamos quiénes son, pues los estudios realizados hasta el momento afirman que no hay un perfil socioeconómico claro, sino que hay muchas diferencias entre ellos. Pero si algo les une es que pertenecen al género masculino, ¿no? Por eso yo creo que es tan interesante abordar el tema de la masculinidad. Tenemos claro que un 99,7% de la demanda en el Estado español está compuesta por hombres, y dentro de España, entre un 27%, según datos del INE, y un 39% de los hombres españoles ha consumido al menos una vez en su vida prostitución, ha pagado por mantener relaciones sexuales. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pues puede ser cualquier hombre educado en una sociedad machista, ¿no?, con unos valores sexistas o patriarcales referentes a la sexualidad, y por supuesto pues que tenga algo de dinero, pero tampoco les va a hacer falta mucho. Como sabemos, bueno, los servicios en prostitución, pues, aunque suene muy mercantilista, pero pagar por una felación en Marconi es más barato que comprarse una camisa en el Zara, ¿no? Pues también tenemos que pensar en eso. Y bueno, otro rasgo que les une a los demandantes de prostitución sería que forman parte de una población oculta, anónima. La mayoría de las personas de su entorno no saben que son consumidores de prostitución, sobre todo las mujeres de su entorno, porque es una experiencia que se suele compartir con hombres, forma parte de las relaciones homosociales, pero no tanto con las mujeres. Y bueno, lo más importante, ¿qué otra cosa les une? Pues que son hombres que a través de la prostitución obtienen relaciones sexuales con mujeres con las que no tienen más que pactar, pues quizá el precio, el lugar, la práctica o si usan protección o no. Pero no tienen que llegar bueno, no implican reciprocidad, no hay una mutualidad, no tienen que generar deseo en esa mujer. Y bueno, lo que ocurre es que para muchos demandantes, sobre todo los más jóvenes, y esto también está relacionado con lo que decía Miguel, no presentan dificultades en mantener relaciones sexuales con mujeres bueno, pues fuera de la prostitución. Entonces podríamos plantearnos ¿por qué recurren? Pues porque para ellos es más fácil, incluso llegan a decirte que es más económico, ¿no? Valorándolo, pues, bueno, evaluando en términos económicos el ritual del ligoteo, porque no tienen que invitar a copas, porque no tienen que llamar, porque no tienen que enviar mensajes, etc. Pues llegan a decirte que es eso, más fácil y más económico que al llegar a tener una relación sexual pactada. ¿Por qué? Pues porque una
relación sexual pactada, incluso las eventuales, suponen cierto esfuerzo. La mujer también tiene una sexualidad y un deseo que ha de ser satisfecho. Entonces, para estos hombres que se mantienen en esta conceptualización de la sexualidad, en la que prima su deseo por encima de cualquier otra cosa, les resultará más fácil y más asequible pagar por prostitución. Es algo que, otra cosa clara de la prostitución es que a través de la prostitución los hombres acceden a relaciones sexuales con mujeres que no les desean. Y si pensamos, fuera de la prostitución, esto solo se consigue a través de la violación, es decir, acceder al cuerpo y a la sexualidad de una mujer que no te desea, que no hay reciprocidad de deseo. Pues eso también creo que en el debate se debería tener en cuenta, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene a nivel social la prostitución desde este enfoque? Y bueno, por eso, como decía, les resulta más fácil imponer su deseo sobre el de la mujer prostituida y mediante el pago por prostitución pues siguen manteniendo esas relaciones de poder en cuanto al género, también en cuanto a las relaciones, las condiciones materiales, y también otra cosa que tenemos que tener clara es que se mantienen unas relaciones de poder en cuanto a raza, etnia u origen, porque la mayoría de las mujeres en prostitución, sean víctimas de trata o no, son de origen migrante. Y en torno a eso también se producen unas relaciones de poder que perpetúan pues, lo que podríamos llamar el racismo sexualizado o la erotización de la otra, porque cuando escuchamos también los discursos de muchos de los demandantes se perpetúan muchos estereotipos racistas. Y bueno, por mencionar alguna cosa, el nivel de cosificación puede llegar a ser tal, el nivel de deshumanización y de convertir a la mujer en objeto, que cuando nos ponemos a investigar prostitución nos podemos encontrar cosas que en un principio nos pueden parecer excepcionales, pero no lo son, y es pues, demandantes de prostitución que elaboran tablas Excel en las que catalogan a las mujeres por nacionalidades y las puntúan de 0 a 10, cara, cuerpo, simpatía e implicación. Esto me lo encontré con un demandante. Y yo pensé que era algo excepcional, pero si miramos en los foros y en las redes sociales, bueno, sí, foros, no redes sociales, en las que los demandantes de prostitución intercambian experiencias y pareceres, pues es algo más habitual de lo que podría parecernos para quienes no estamos dentro de la demanda de prostitución. Y bueno, como el tiempo es escaso, para ir terminando, y además que así dé tiempo al debate, que yo creo que es lo más enriquecedor, creo que cuando hablamos de prostitución también es fundamental dar voz a los distintos actores que intervienen en este fenómeno, dar voz a las mujeres en prostitución y sobre todo a las víctimas de trata, que son aquellas que no han tenido lugar para enunciarse, son aquellas a las que les han robado la voz, como decía Sonia Sánchez, que es superviviente de prostitución, no tienen lugar donde enunciarse porque no las dejan hablar, ¿no? Creo que también es muy interesante que los proxenetas hablen, porque también cuando escuchamos a los proxenetas pues, se caen muchos mitos y defender la reglamentación de la prostitución pues, también nos hace dudar sobre ello. Y creo que también es muy interesante dar voz a los demandantes de prostitución, porque para dar respuesta a esa pregunta con la que partía, ¿no? Si es compatible la prostitución con la igualdad de mujeres y hombres, creo que es fundamental escucharles para ver en qué medida, si ellos se relacionan así con las mujeres en prostitución, que no dejan de ser mujeres, ¿no? Si se relacionan así con una persona que pertenece al género femenino, si es posible que luego se relacionen en igualdad con el resto del conjunto de mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que quería leeros es, para terminar y ya dar paso a Ana, brevemente, acceder muchas veces a los demandantes de prostitución es complicado, pero hay una forma muy fácil y que está abierta de poder ver qué es lo que, las experiencias y las opiniones que ellos tienen sobre las mujeres. Y una vez, como decía, los foros en los que intercambian comentarios. Y os voy a leer dos extractos sacados del foro Putas de putalocura.com, que es una página que si queréis hacer el experimento sociológico pues está abierta para que lo veáis. Estos dos extractos están sacados de la parte del foro en la que hablan sobre las mujeres de Villaverde, del polígono Marconi. Y bueno, pues lo leo, aunque me cuesta, pero como no había posibilidad de PowerPoint, pues lo leo. El título de la entrada es «Rumanita recién llegada, no habla español, muy servicial, entregada, se deja dedos». Y la entrada es la siguiente: «Esta acompaña amiga rubia mal teñida, esta rumana es castaña entregada al 100%, 20, 21 años, se deja meter 3 dedos en la vagina mientras la chupa sin condón.
Mejor llevar guantes de látex, la tiras del pelo y la chupa más rápido. Y no dice nada, se deja. Lo mejor, la corrida dentro de su boca. Se lo traga todo y además con sonrisa incluida. 15 chupar y tragar, follar y tragar 20 euros. Y os leo la siguiente por si esta os ha parecido light. Ayer por la tarde me pasé por Villaverde y vi a 2 carniceras nuevas, trabajadoras de la carne, en la subida Hipersol, punto 21, y estuve con una tal Andrea. Está bastante buena, morena, pelo liso y rasgos medio asiáticos, aunque es rumana. Supongo que por ser nueva y estar como está, no quiso bajar de 25 brazos, pero a mi juicio es lo mejor en cuanto a físico que hay últimamente por Villaverde. La susodicha llevaba un tanga que había que apartarle del culo para verlo, y me hizo un completito bastante aceptable, aunque me tocó un poco los cojones con eso de no cambiar de postura. Luego empezó con las típicas gilipolleces de qué guapo eres, que si quiero ser tu novia, etc. Ya sabéis, fidelizar al cliente. De todas formas, espero poco a poco, y entre todos los que la visitéis, que la vayamos bajando el precio, que con 20 euros ya está bien. Puteros a follar, puteros a negociar. Y con esto, pues yo creo que acabo, a modo de conclusión. A pocos metros de esas 2 chicas que estaban en la colonia Marconi y que han descrito con esa precisión esos 2 clientes del foro, estarían los bichos de esas chicas, como les llama la policía. Los bichos son los proxenetas, que es de lo que nos quiere hablar Ana, que es la pata fundamental de todo este negocio. Los tratantes, los esclavistas, los proxenetas, al fin y al cabo. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Fundación y en particular a Macarena y a Kiko, que han hecho un esfuerzo enorme en montar este congreso y lo están haciendo día a día para la sensibilización y formación de los abogados a nivel nacional. Tanto Miguel como Bea han hablado de la demanda. Y yo voy a hablar de la oferta, de eso que el fiscal esta mañana estaba deseando, digo, me va a reventar la ponencia, sobre el proxenetismo, sobre el intermediario, aquellos que controlan a las chicas en el polígono Marconi, de alguna manera dicen que les dan seguridad, les proporcionan una cierta seguridad porque espantan a los malos clientes o a los pesados, a los que regentan prostíbulos y macroprostíbulos, y aquellos que de alguna manera procuran clientes, ¿no?, en general. El proxenetismo está enraizado en nuestra sociedad. Os animo a que veáis la letra del Chotis Pichi, donde descubrimos cómo habla del chulo. El mundo del proxenetismo va desde el proxeneta callejero hasta las redes internacionales, cuyos miembros también son tratantes, que son autores de un delito de trata de seres humanos, por lo tanto, acaparan todo el circuito prostituidor. Se dice que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo y yo me atrevería a decir que el trabajo más antiguo del mundo es el proxenetismo. No puedo dejar de analizar la trata de seres humanos, no se puede, en este congreso faltaba la pata del proxenetismo, porque detrás de aquellos burdeles, clubs, locales y pisos clandestinos, que son los que no aparecen en los registros, hay casos de víctimas de trata. Así que debemos preguntarnos, como ha dicho el fiscal esta mañana, si queremos una sociedad, un país, donde se normalice, se tolere, se dé la espalda a este negocio que mueve miles, millones de euros y que, bueno, crea un caldo de cultivo para la proliferación del sistema prostituidor. En 1950 España ratifica un convenio contra la trata de seres humanos y contra la explotación sexual. De esta manera se penaliza el proxenetismo y la tercería locativa, que son aquellos que facilitan de alguna manera espacios, habitaciones, locales donde se ejerce la prostitución. Es en el Código Penal de 1973 donde se tipifica exactamente el proxenetismo y la tercería locativa, y la verdad es que es paradójico, puesto que era una época en la que no era una prioridad para la agenda política ni social la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, pero aún así se incluía. Esto continúa hasta el Código Penal del 95, donde cambia la tendencia, una tendencia en la que nos encontramos ahora. Os animo también a que podáis revisar la exposición de motivos de ese Código Penal, que alude a que a partir de ahora el bien jurídico protegido ya no será la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos,
Y yo, leyendo eso, me pregunto a quién se refiere con esos todos, qué parte de la sociedad hasta ese momento se veía discriminada. Y, bueno, sabiendo además que casi el 100% de las personas que están en situación de prostitución son mujeres y casi el 100% de los clientes son varones, ¿no? A partir de ese momento, la prostitución penalizada es la prostitución coactiva, en donde hay un elemento violento, donde hay un elemento de coacción que impide que la víctima elija libremente si está en situación de prostitución o no. Las consecuencias, pues son fáciles. España está llena de prostíbulos, no solamente los que vemos, sino los que no vemos, que casi son los más peligrosos. ANELA, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, ha llegado a cifrar alrededor de 1.500 clubs de alterne registrados, pero el problema está, ¿y cuántos habrá que no son registrados, ¿no? La proliferación de esa publicidad sexual que inunda las calles de Madrid, por ejemplo, y los parabrisas de los coches, y la tolerancia que se está creando en la sociedad respecto al proxenetismo, ¿no? Y por fin llega la reforma del Código Penal de este verano, y es aquí donde me quiero parar un poco, puesto que estoy en un foro jurídico, y penaliza de alguna manera el proxenetismo, pero no en todas sus modalidades, solo en algunas, ¿no? Y entonces el artículo 187 lo que dice es que se penalizará aquel que se lucre de la prostitución ajena, aun con el consentimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un lucro y de una explotación. En cuanto al lucro, el lucro tiene que ser directo, no puede ser indirecto. Y de ahí está la vía de defensa en la que yo solamente alquilo habitaciones. Luego, lo que ocurra en esas habitaciones, no quiero saber nada, ¿no? Y respecto a la explotación, y ese artículo 187 continúa que habrá como mínimo explotación cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica o personal, o cuando se le impongan condiciones gravosas, abusivas o desproporcionadas. Menos concretos no han podido ser. Nos lo ponen muy difícil a los abogados porque a qué se están refiriendo con una situación de vulnerabilidad o qué se están refiriendo con condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas, ¿no? Os aconsejo para vosotros, los abogados y las abogadas, os aconsejo un trabajo que ha hecho la fiscal adscrita al fiscal de extranjería, Patricia Fernández Olaya, sobre los delitos de prostitución y trata, donde analiza muy bien este delito y la evolución legislativa que nos ha llevado hasta hoy. Y entonces nos da unas pistas a la hora de que nosotros y nosotras tengamos que defender o encajar un supuesto de proxenetismo penalizado. Tampoco vamos a hacer maravillas, porque desde luego no vamos a desmontar el Paradise en la Junquera, porque a no ser que acreditemos que hay trata, pero los burdeles que vemos en las carreteras hoy por hoy no están penalizados. Entonces, bajo el paraguas del Código Penal, lo único que pretendo es daros las herramientas para que en esos casos en los que podamos evitar esos casos de proxenetismo, pues ya que nos lo ofrece el Código Penal, que es poco, en cuanto a la situación de vulnerabilidad de la víctima, claro, ¿qué es estado de vulnerabilidad? Entonces, la fiscal reconoce, bueno, podríamos acudir al artículo 177, que es el que recoge el delito de trata, que dice que una víctima se encontrará en un estado de vulnerabilidad cuando no tenga una alternativa real o aceptable que someterse a ese abuso. Tampoco es una gran ayuda, pero yo desde luego considero que la persona que está en prostitución es que no ha tenido una alternativa real o aceptable, y desde luego si acabo en prostitución y tengo que coexistir con un proxeneta, la alternativa todavía es menor. Aún así, Patricia Fernández Olaya nos dice o nos da la pista de, bueno, todas aquellas mujeres que, por ejemplo, encontremos embarazadas, que no tengan referentes familiares, que desconozcan el idioma o que hayan sufrido situaciones de violencia de género, podremos incluirlas en esa situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, podremos penalizar ese proxenetismo, ¿no? ¿Y qué pasa con las condiciones gravosas o abusivas o desproporcionadas?
En este caso nos habla, por ejemplo, pues, de prostitución acuartelada, esas mujeres que se encuentran en los clubs día y noche sin poder salir, sin que puedan tener libertad de movimiento, los que se les ponen multas por comer chicle, multas por pelearse por los clientes, multas por tener los móviles, condiciones de insalubridad, restricciones de libertad personal, sujeción a vigilancia, horarios abusivos. En estos casos podremos considerar que las personas en situación de prostitución están bajo un proxenetismo tipificado en el Código Penal. En la memoria de la Fiscalía, a la que se ha referido esta mañana el fiscal, aluden a este hecho y dicen que posiblemente sea muy fácil el demostrar o el obtener una sentencia condenatoria cuando medie violencia en la prostitución, cuando haya una prostitución coactiva, pero que nos va a resultar muy difícil el poder acreditar el proxenetismo cuando hay un abuso de situación. Para eso estamos nosotros y nosotras, para poder intentarlo, para que en el interrogatorio de la víctima podamos llegar a aflorar esas circunstancias que nos puedan dar a entender o que podamos encajar en el tipo, ¿no? Así que, bueno, pues como abogados y abogadas tenemos la obligación de defender a las víctimas, de detectarlas, pero desde luego, desde mi punto de vista, como ciudadanos y ciudadanas, hemos de tener en cuenta que si no se desmantela el comercio sexual desarrollado por personas ajenas a las afectadas, desde luego será ineficaz la lucha que hagamos contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Muchas gracias. Interesante las tres cosas que habéis dicho y me voy a quedar con una que ha sido común a los tres para plantear el primer asunto. Hace poco oí a un policía, un inspector jefe de la UCRIF, que decía: no vamos a dejar que nadie se tome una copa tranquilo en un burdel. Es decir, trasladar la presión hacia el cliente. Me da igual como queráis. ¿Qué os parece esto? Trasladar la presión policial, judicial, legal hacia el cliente. Bueno, a mí me parece muy bien, mientras no dejemos de mirar a las personas en situación de prostitución y no dejemos de mirar a las víctimas, porque si solo hay presión judicial y policial, lo que harán serán arrancarlas de los sitios públicos e invisibilizarlas en los sitios ocultos. Por lo tanto, creo que la política no es solo policial y de persecución, sino de alternativas, de educación, de concienciación y de penalizar el proxenetismo en todas sus modalidades. Está claro. Sí. Incido en lo que ha dicho Ana. O sea, coincido con ella completamente y yo también creo que las medidas punitivas no pueden nunca olvidar la imprescindible labor educativa y el trabajo con los hombres, el trabajo en la concepción del género, ¿no? Yo espero que algún día los presupuestos de igualdad de género incluyan también a los hombres como destinatarios, el trabajo con hombres como destinatarios. Es decir, cuando se habla de un plan integral contra la trata, como se ha hablado en los 3 últimos años, ¿también crees que debería haber un apartado para eso? Debería haber, por supuesto, un apartado para educación en igualdad y educación en feminismo. Bueno, yo estoy de acuerdo también y lo que creo es que las medidas punitivas nunca deben ir solas, ¿no? Tienen que ir... O sea, hay medidas de urgencia y medidas que requieren paciencia, ¿no? La urgencia sería, tenemos un problema de tal magnitud como es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, hay que hacer algo, pues tendremos que tener los recursos legales, ¿no? Pues sancionar el proxenetismo en todas sus formas y pues medidas también punitivas hacia los clientes de prostitución. Pero eso tiene que ir de la mano con dar alternativas a las mujeres en prostitución que quieran abandonar la prostitución, creando servicios sociales específicos, unidades de atención, como, bueno, pues como se hizo en Suecia, dotándolas de recursos, que eso también es un problema. No vale solo sacar una ley, aprobar una legislación, si no hay dotación de recursos, ¿no? Y luego acompañada pues, de coeducación fundamental y campañas de sensibilización que lleguen a toda la población. La siguiente cuestión que quiero plantear, y te la quiero plantear a ti, Ana, porque es el hecho de que estés en esos programas de detección de víctimas de la trata, yo creo que es la que está más a pie de calle.
los clientes, como muy bien habéis contado vosotros dos, la justificación que tienen cuando se les pregunta sobre el consumo de prostitución es que ellos piensan que son chicas que están ahí voluntariamente y que ganan más dinero estando ahí que fregando, para entendernos, ¿no? Es una cosa que repito. Hace muy poco, yo tuve unas diligencias policiales delante en la que 4 de las 12 chicas que habían sido rescatadas de 4 prostíbulos de la provincia de Murcia, 4 de ellas decían que no, que ellas no pagaban nada más que 100 euros de alquiler, además las 4 decían la misma cantidad, lo que lo interpretaba la policía como que estaban muy bien aleccionadas, ¿no? ¿Es posible separar, marcar un lado y el otro de la prostitución y de la trata o no? ¿O está completamente difuminado ese límite? En su mayor parte, en la prostitución callejera, por ejemplo, está difuminado, muy difuminado. Y en la prostitución en clubs, en medios cerrados también. ¿Cuánto porcentaje habrá de mujeres que no han tenido otra alternativa? Pues habrá un porcentaje. Pero realmente la situación y por qué estamos aquí y por qué hacemos este tipo de congresos es porque la situación es crítica. Es que se han detectado en riesgo en el año 2014 14.000 mujeres. 14.000 mujeres. Entonces, no hay un registro de cuántas mujeres están en situación de prostitución. Yo creo que los más fiables son los números que hacen las ONGs, porque allí donde hay mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata, hay organizaciones especializadas. Pero es muy difícil, además conlleva mucho trabajo. Las ONGs que están a pie de calle, hoy me puede parecer que es una mujer que ha decidido de alguna manera estar en prostitución y mañana me doy cuenta de que no, de que hoy me ha dicho algo que me ha hecho dar la voz de alarma. Por lo tanto, es muy complicado el difuminar. ¿Pedís planes integrales, pedís actuaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de las ONGs, en el ámbito de la ayuda a las personas expuestas, a las prostitutas? ¿Por qué legislación abogáis? Es decir, ¿sois abolicionistas? ¿Sois no sé cómo decir este palabra, regularacionistas? No sé, ¿por dónde os inclináis? Cuando hablas en plural, yo me represento a mí. No, por supuesto, sí. Tú a ti, ella a ella y él a él, ¿vale? Y yo también me represento a mí, pero no voy a decir lo que pienso. No, yo sí, yo no tengo ningún problema. No, me refiero, además hay un matiz ahí que dice, no, yo no estoy por legalizar, estoy por regularizar. Incluso políticamente, estos días de campaña estamos viendo propuestas de partidos que dicen, no, legalización no, regularización. Bueno, ¿qué es eso? No sé. Bueno, yo por si no se ha notado, soy abolicionista. O sea, bueno, una abolicionista siempre abierta al diálogo, por supuesto. No creo en medidas, o sea, en posicionamientos dogmáticos ni ortodoxos. Pero si tengo que elegir un sistema, o sea, si tengo que pensar en una legislación sobre prostitución, abogaría por un modelo como el sueco. Me parece que el modelo, por ejemplo, holandés o el alemán, que podrían servir de ejemplo para quienes abogan por la reglamentación de la prostitución, los resultados que tenemos hasta el momento es que, que han favorecido a la industria del sexo, a lo que se llama como industria del sexo, ¿no? a los proxenetas y a los demandantes, porque hay mayor tolerancia social, pero no han favorecido a las mujeres. O sea, lo que sabemos a día de hoy, con los informes que hay, es que la situación de las mujeres incluso es peor que era anteriormente a la reglamentación, y muy pocas mujeres, pero muy pocas, se dan de alta por ejemplo, en los últimos datos que tenemos de Alemania, es que se calcula que hay 400.000 mujeres en el mercado de la prostitución. De 400.000, más o menos, solo 44 se han dado de alta de forma autónoma. Es decir, que la reglamentación de la prostitución no se hace pensando en ellas, sino en los proxenetas. Miguel. No sé. Yo creo que el término te lo leí a ti o te lo escuché a ti, Beatriz, lo de creo que soy regulacionista transicional. Joder. Creo que la abolición sería como, pues bueno, una cosa como lo de la imposición de la ley seca, ¿no? Ya sabemos, Al Capone y demás. Creo que hay que ir o sea, creo que el objetivo es la abolición,
Pero claro, también creo firmemente que eso no se puede conseguir sin cambiar la posición de poder entre hombres y mujeres. La prostitución es una demostración palparia de la diferencia que hay, ¿no? Dónde estamos los hombres y dónde están las mujeres, el privilegio del que disponemos los hombres, y mientras no trabajemos en la demanda de que los hombres nos pongamos al mismo nivel que las mujeres y renunciemos conscientemente a nuestros privilegios, aunque no los utilicemos, pero el privilegio está ahí. Hasta que no renunciemos y denunciemos esa situación, los hombres, la demanda, la situación no va a cambiar. Esto sé que es muy idealista y se necesitarán generaciones para cambiarlo. Estamos empezando ahora en ello, por eso creo que, confío en que se dedique apoyos públicos a trabajar la construcción masculina de los hombres, ¿no? Pero claro, eso, yo soy muy consciente de que hay que poner también el foco en los hombres, y es que de hecho planteo aquí una reflexión. Si está tan regulado el acceso a un vehículo, por ejemplo, ¿no? O el acceso a las armas, si hay que hacer una serie de tests y estar en un registro y tener carnet, el acceso al cuerpo de otra persona, ¿por qué no podría también exigir un registro o un carnet que se pudiera revocar si una persona ha sido acusada de violencia sexista, ¿no? El poner el foco en los hombres que consumen prostitución, porque al final es lo que decían ellas. Los hombres lo hacemos y no se entera nadie. Si no lo decimos, no se entera nadie. Nos quedamos nosotros con nuestra recarga de nuestra masculinidad y ahí está. Y se sigue potenciando ese sistema de inequidad y de desigualdad. Bueno, yo simplemente por mí misma decir que yo soy abolicionista convencida desde el trabajo de calle y es cierto, soy abolicionista y aunque pueda ser una utopía, yo no soy nada utópica y soy bastante realista. Sé que hoy por hoy la penalización exclusiva al demandante de prostitución, la penalización exclusiva o la entrada en los clubs y evitar, ¿no?, que se tomen una copa tranquilos, creo que solo esas políticas no van a funcionar y España necesita invertir. Es algo que hoy por hoy a lo mejor va a costar, pero nunca voy a poder apoyar una norma, una ley judicial o administrativa que de alguna manera institucionalice la prostitución. Por lo tanto, hoy por hoy me muevo más en la legalidad con vistas al abolicionismo. Vuestro turno. Si queréis hacer alguna pregunta, sí, que veo por ahí. Sí. Estas actividades están sometidas al régimen de licencias administrativas. ¿Qué opinión tenéis sobre la actitud de los ayuntamientos? Porque claro, si hay una cafetería o un hotel que notoriamente se está utilizando para otro tipo de actividad, pues yo creo que hay instrumentos administrativos más que de sobra para intervenir ahí. Un epígrafe específico para este tipo de actividades, por eso se enmascara la prostitución en bares, masajes, hostales, y cuando se habla de la tributación nunca se habla de la tributación del proxenetismo, se habla de la tributación de la prostitución, que es muy diferente, ¿no? Poner el foco en el elemento equivocado, ¿no? Por supuesto, debería haber una persecución, pero a veces yo pienso que es que no hay mucha voluntad política. Yo, si quieres, apunto lo que pasó en la Junquera. La Junquera, sabéis que tiene dos de los prostíbulos más grandes de Europa, y cuando primero policía y después Mossos d'Esquadra hicieron de hecho varias operaciones que tenían como foco esos dos prostíbulos, el mayor escollo que encontraron fue en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento ganaba un dineral con el dinero que pagaban en impuestos esos locales. Sí, por favor, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la última noticia que ha salido en la prensa estos últimos días sobre la prostitución, legalizar la prostitución voluntaria, con lo que ha manifestado la alcaldesa de Barcelona? Lo que ha manifestado, perdón, no se te ha escuchado bien. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ada Colau ha dicho que va a legalizar la prostitución voluntaria en Barcelona. ¿Qué opinan ustedes de esto?
hemos manifestado en cuanto a la regulación de la prostitución. Yo, si ha dicho eso y que no lo he escuchado, la verdad, pues yo me manifiesto en contra, porque entiendo que cualquier normalización de la prostitución es un paso atrás. Buenas, pues muchas gracias por las intervenciones y habéis hablado del proxenetismo y mi pregunta es ¿qué opináis sobre los medios de comunicación, los periódicos que siguen anunciando en la sección de contactos pues anuncios que son sobre prostitución o sobre trata? Ya hubo un intento, ¿no?, de repensar eso y de prohibirlo. Yo creo que si queremos avanzar hacia sociedades más igualitarias, eso debería estar fuera de los medios de comunicación. Y el proxenetismo, o sea, si pensamos, el proxenetismo es proxeneta es aquel que se lucra de la prostitución ajena. Si un medio de comunicación se está lucrando de los anuncios de prostitución, es un medio de comunicación proxeneta. Igual que si el Estado se lucra de la prostitución, para mí pasaría a ser, o sea, si se reglamenta y el Estado gana impuestos a través de la prostitución, pasaría a ser también un Estado proxeneta. O sea, yo creo que... A mí una de las cosas que me preocupa es Internet. Es lo inaccesible que supone, o sea, que la inaccesibilidad a esos proxenetas que se esconden tras una pantalla. Y ahí no hay un periódico, un editor, eso va a ser más complicado. ¿Alguna pregunta? Yo, si me permitís, ahora en Madrid, yo no sé si eso realmente ha llegado a... Se ha hecho esa norma en el ayuntamiento, pero sí que he leído que el ayuntamiento quería prohibir la publicidad en los vehículos, estas tarjetitas de publicidad. Creo que aquí en Madrid hay intención, al menos política, de prohibirlo, lo cual me parece un adelanto. Y bueno, en el discurso, sí que sobre lo de los anuncios de prensa, yo no sé realmente lo que cuesta insertar un anuncio de, no sé, dos frases en un anuncio de prensa, pero realmente ya la prensa no tiene, la prensa nacional tiene una página, quizá dos, de anuncios impresos y bueno, siempre se habla mucho de que eso les supone un gran ingreso a los periódicos, pero yo me permito dudar de que realmente eso sea una fuente de ingresos para ellos tan importante como para necesitar anunciar prostitución para asegurar su supervivencia. Yo creo que es una cosa también de voluntad de posicionamiento del periódico, que hay algunos que en su día en papel, que ahora hayan dejado de existir, sí que lo hicieron, y estoy hablando del periódico público, pero en otros se sigue haciendo y bueno, pues a mí sí que me parece desde luego una cosa que espero que se erradique pronto. ¿Sí? Aquí. Sí, ¿cómo van, bueno, una pregunta más para Ana, como letrada, ¿cómo van a afectar estos plazos de la nueva LECRIM que acortan la instrucción para estas macrocausas? Fatal. Fatal. No da tiempo, si es que... Por otra parte, a veces piensas que cuando la investigación es más corta, el juicio, sobre todo en el caso de las víctimas de trata, es antes. Y también nos quejamos de que una víctima no se le puede pedir que dentro de 2 años vaya a declarar, porque ¿dónde estará dentro de 2 años? ¿Querrá, no querrá? ¿Estará localizada? No sabemos dónde está. Pero desde luego es que no hay recursos. Si no solamente el que acorten los plazos, es que no hay recursos materiales para la investigación. ¿Alguna pregunta más? ¿Última? ¿No? ¿No? Bueno, pues yo por mi parte tengo que daros las gracias a vosotros tres, porque ha sido a la Fundación primero, por permitirme estar aquí, por moderar y por haber escuchado cosas tan interesantes. En 2 minutos ya que yo me he limitado a moderar, pero no puedo evitar decir lo que pienso de todo esto. Yo conozco el problema de la trata, el drama de la trata desde el punto de vista
desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la víctima de la trata, a la que me he tenido que acercar en muchas ocasiones para hacer trabajos profesionalmente, y desde el punto de vista que me da la policía, sobre todo. Yo tengo muchos tratos con policías y con policías dedicados a la trata. Voy a retomar la última pregunta que se ha hecho aquí. Una investigación de trata como la que acabó con Klamparu, con Cabeza de Cerdo, que fue el mayor traficante de mujeres que ha habido en Europa y que se entregó en España después de muchos años de investigación, duró cerca de 10 años esa investigación. O sea que imaginad, con la ley de enjuiciamiento criminal, qué habrá sido de ella. Si alguno es de Madrid y sigue la prensa de Madrid, se acordará del caso Coslada, de aquella operación en Coslada, la operación Bloque, que acabó con la detención del jefe de la policía local de Coslada, ¿vale? En aquel asunto había 4 testigos protegidos. Estoy hablando de un asunto que se empezó a instruir hace 7 años, creo que 7 u 8 años. Os podéis imaginar dónde están esas testigos protegidos, que eran 4 prostitutas rumanas. Si 2 de ellas se siguen manteniendo, es porque prácticamente de forma personal un policía se ha ocupado de ellas, y cuando Dios se ha ocupado de ellas es el que las mantiene, digo, que les da de comer y les busca un cobijo. Entonces, hasta que no nos demos cuenta todos de lo gravoso, de lo terrible y de lo que cuesta acabar en buen puerto una investigación en torno a la trata, no nos vamos a concienciar de ello, no vamos a dotar ni a ONGs, ni a colegios de abogados, ni a las fuerzas de seguridad de todo lo que necesitan. Porque creedme, el que una sola chica, y eso lo sabrás tú bien, el que una sola chica logre salir de esa red, se convierta en testigo protegido para que luego muchas veces tenga el trato que tienen los testigos protegidos en España, pues las horas de trabajo que se invierten, el esfuerzo que se invierte es terrorífico, de verdad terrorífico. Hablo de horas y horas y horas para que luego se consiga que sea testigo protegido. Y os cuento una anécdota ya muy rápido. Yo soy como el abuelo Cebolleta, me recuerdo continuamente historias que han pasado. En la policía, en la UCRIF, en la unidad dedicada a esto, a las redes contra la inmigración y la falsificación, trabajan varias mujeres nigerianas como intérpretes. Esas mujeres nigerianas, las intérpretes que tienen ahí nigerianas, eran mujeres rescatadas de redes de prostitución que lograron salir de allí, y finalmente fue los propios agentes de la UCRIF las que les dieron acceso a un trabajo colocándolas de traductoras. Yo he estado alguna vez en el cubículo que tienen esas traductoras, y algunas de esas mujeres están con los niños pequeños, con los críos que tienen, se los llevan allí al trabajo, porque es la única salida que han tenido, se la ha dado la propia policía. Así que cuando hablemos de prostitución, pensemos de verdad en todo lo que hay detrás, porque es fundamental, es imprescindible. Gracias.